Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como toda la semana, Dios mediante, cuando Dios nos los permite, tenemos un estudio o un encuentro en esta mesa. Ustedes saben que estamos haciendo estos estudios del Catecismo Ortodoxo de Hércules Colin, pero también basado en el Catecismo de Heidelberg. Y en el día de hoy vamos a hacer la pregunta del Catecismo de Heidelberg, la 50, la 51 y la 52. En el Catecismo Ortodoxo, el Catecismo de Hércules Colin, el Catecismo Bautista Particular, le aparecen en la 49, en la 50 y en la 51. Siempre es una menos. Así que en esta ocasión, por ahora me acompaña mi esposa Diana. Acá en la mesa estamos haciendo estos estudios para compartirlo con ustedes. Si querés saludar, esposa, puedes hacerlo. Buen día a todos los que nos escuchan en los grupos de WhatsApp y en el canal. Ahí está. Y en esta ocasión le he decidido poner a este estudio, basado muy de cerca con lo que estamos viendo, la entronización de Jesucristo. La entronización de Jesucristo. Bueno, ustedes saben que estábamos viendo en los estudios, primero estábamos viendo, a ver, denme un segundito, estábamos viendo El credo de los el apóstoles. credo de los apóstoles. A ver, denme un segundo. Estábamos viendo entonces el credo de los apóstoles. Acuérdense que estuvimos viendo estas partes. Primero empezamos con: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ay, ya me pasé. Se pasaste, Se me ajá. pasé, ¿no? Está sentado a la diestra del Ahí Padre. está, gracias. Me pasé, ¿no? Así como Ajá. colectivo lleno. Sí. Una parada así de largo. Así. Subió a los cielos y está Está sentado a sentado a la la diestra. diestra de Dios Padre. Esa parte vamos a considerar. Entonces subió a los cielos, está sentado allí, a la diestra de Dios Padre. Entonces vamos a considerar este estudio, la entronización de Cristo. Estuvimos viendo todo eso y en el día de hoy vamos a tratar eso y vamos a empezar con la pregunta número Para mí, 50. 50. Y para mí la pregunta 49 para 49. los que tienen el catecismo ortodoxo de Hércules Colin. Ujú. Antes de empezar, o sea, antes que leas vos, voy a hacer una pequeña introducción. Primero vamos a tocar esta intronización del Señor Jesucristo, o sea, lo que significa eso y los beneficios que tiene para nosotros. Y vamos a ver sobre la segunda venida de Jesucristo. También esas tres preguntitas parecen cortas, pero son amplias. Quiero aclarar algo antes de que leas. Todos creemos, vamos a decir, que Jesucristo subió a los cielos, toda iglesia, pero no toda iglesia, vamos a decir, cree que Jesucristo está Está reinando gobernando. ahora. Ujú. Eso es importante. Vamos a ver de la postura que creemos nosotros, la mayoría de las iglesias reformadas, que si está sentado, está entronizado, Él está gobernando y todo poder y dominio se le ha dado. Entonces es importante porque otras denominaciones creen que no, aunque subió, está sentado, no está gobernando. Eso lo haría en un milenio futuro y ustedes conocen, ¿no? Entonces es importante aclarar la posición que nosotros abrazamos. Si querés poder leer la pregunta número 50 del que tenés vos. Dice, ¿por qué se añade, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso? Respuesta. Porque Cristo subió al cielo para mostrarse allí como cabeza de su iglesia, gobernando el Padre, todas las cosas por él. Esa es la respuesta también, ¿no? Sí. Sí, señor. Ujú. Y yo voy a leer esta nada más para ver qué dice la confesión, la confesión del catecismo bautista particular.
Es que hemos estudiado hasta todos estos años tanto a credo, confesión, ¿no? Ujú. Entonces, Catecismo Ortodoxo de Hércules Conning de la Posición Bautista Particular. Vos leíste esa, ¿no? Sí, De la de Heidegger. Heidelberg. Pregunta 49, dice, ¿por qué se añade que está sentado a la diestra de Dios? Respuesta, porque Cristo ascendió al cielo para demostrar que Él es la cabeza de su iglesia, por medio de quien el Padre gobierna todas las cosas. Entonces ahí nos da la respuesta ya. ¿Por qué se añade que está sentado a la diestra de Dios? O sea, ¿en qué? En ese credo de los apóstoles. Ujú. ¿Y por qué dice? Porque Cristo ascendió al cielo, ¿para qué? Para demostrar que Él es la La cabeza cabeza de la de iglesia. su iglesia. Ujú. Ahí la primera. Y la parte B dice, por medio de quien el Padre gobierna todas las cosas. Entonces vamos a empezar a desmenuzar esa pregunta. Si vos tenés el texto de Mateo 28, versículo 18. No sé si te lo di, no te lo di, lo tengo yo acá, mira, lo tengo anotado yo acá, tranquila. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por Ujú. tanto, bueno, entonces vemos ahí que toda esa potestad le ha sido dada a él, no solamente en el cielo, sino en la Ujú. tierra. Y toda potestad para qué? Para gobernar. Por eso Ujú. es importante entender esta parte de la entronización del Señor Jesucristo. Sigue diciendo el catecismo, porque ascendió para demostrar que Él es la cabeza de su iglesia. Bueno, es importante entender eso, que Él es la cabeza. Toda cabeza tiene un cuerpo. No una cabeza política, Sí, a claro. menos que lo decapiten, Sí. pero tiene un cuerpo. O sea, entonces es importante entender esto. Y ustedes escuchen todas estas doctrinas, yo sé que las saben. No hay una iglesia que no diga Jesucristo es la cabeza. El asunto es que si Él es la cabeza, el cuerpo tiene que obedecer a la cabeza. Ujú. No sé si se puede entender. Entonces es importante que podamos entender esto. Ahora, si Él es la cabeza eh, y la iglesia es el cuerpo, quiero que entiendan esto es importante. Entonces, parece muy básico, lamentablemente no se respetan las iglesias de hoy que vemos. El cuerpo debe obedecer, y no solo eso, el cuerpo también tiene la facultad, escuchen, Él es el que gobierna todas las cosas, pero el cuerpo acá en la tierra, o sea, por medio de su Santo Espíritu, ¿qué hace? Bueno, tiene la facultad de llevar a cabo este mensaje que Él nos mandó de ir y predicar a ser discípulos. Tiene de una forma, es la forma como Él gobierna. Ujú. Si se pueden entender, las Sí. iglesias así. Es la forma decir, de cómo Él está llevando a cabo o Él está gobernando. Entonces la iglesia tiene, eh, a ver cómo lo podía explicar. Creo que es 2 Corintios 5:17 que dice que está en Jesucristo es nueva creación Criatura es. o Ujú. criatura o nueva creación. Criatura o nueva creación. Pero entonces, eso cuando lo hablamos, vamos a decir, en el sentido individual. Ahora cuando lo hablamos con la iglesia, en el sentido colectivo, si decimos que una persona es una nueva creación, podríamos decir bien parafraseando que la iglesia es la nueva humanidad. O la iglesia es la nueva creación. Así es. ¿Sí? El que está en Cristo se puede entender, pero cuando es toda, entonces Ajá. la iglesia en sí es la nueva humanidad, o sea, la iglesia es la nueva, es el cuerpo de Cristo, es toda. Ahora la iglesia tiene la facultad, tiene el dominio de anunciar el reino de quien, no sé si se entiende, del que es el cabeza. Así es. ¿eh? O sea, tiene la potestad, pero no la potestad en sí misma de hacer lo que bien le plazca, como hacía Israel. No, tiene la potestad de anunciar la voluntad del rey que es la cabeza. Por eso es que la iglesia debe ser gobernada por la santa palabra. Una iglesia que no, como vamos a hacer el domingo, que no anuncian desde el púlpito, no tiene la iglesia, tiene emociones, tiene sentimentalismo, un profeta que esto me dice, cada uno hace lo que viene, entonces no está siendo gobernada. Por eso que él está sentado, y es como, a ver si lo ponen en el Antiguo Testamento, estaba un rey gobernando y se hacía lo que ese rey Ajá, mandaba. mandaba. Bueno, es así. Entonces volvamos a repasar la pregunta. ¿Por qué Cristo ascendió al cielo? Bueno, para demostrar que Él es la cabeza de su iglesia. O sea, vamos a ver dentro de un rato que Él, podríamos decir, es el hombre
dentro de un rato lo vamos a ver, ¿no? En la otra pregunta, que él venía a decir, está cumpliendo la función primordial que Dios quería en el principio, que Adán gobernara todas las cosas y se enseñoreara de todas las cosas. Bueno, ahora vamos a ver que Él está llevando eso a cabo, el Señor Jesucristo. Entonces, Él es que Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y está gobernando. O sea, y todas las cosas, a ver si, creo que es Primera de Corintios, no sé si te lo busco yo, capítulo 15, no tengo acá creo, dame un segundito. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24 y 25. Luego el fin, cuando entregue, escucha esta palabra, cuando entregue el reino a Dios, o sea, ya lo vimos muchas veces, cuando Ajá. entregue, ¿qué Es significa? porque lo tiene. Pues cuando entregue significa cuando lo entregue al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es el que reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces vemos cuando un mandato presidencial está reinando y entrega, vamos a decir, el mandato, significa de que la persona estuvo reinando, por lo menos acá en Argentina 4 años. Ajá. Nosotros creemos que él está reinando ya, o sea, en el sentido espiritual, sí, pero está reinando. La iglesia también. Otra cosa es que él va a reinar en su segunda venida físicamente, ¿sí? Sí. Yo no me acuerdo cuál es el autor, tengo un pequeño comentario acá, del catecismo perdón, no de Hércules Collins, Heidelberg. de Heidelberg. No me acuerdo del autor, ya se lo dije una vez, muy difícil de pronunciarlo, pero voy a citar unas palabras de él. Dice así textualmente: la expresión la diestra de Dios significa en el mundo bíblico lo que significaba, en el mundo bíblico, tanto la omnipotencia de Dios como su majestad, pero no solamente lo significaba, sino que significaba el ejercicio, acá está esta parte, el ejercicio del poder divino. El puesto a la diestra de Dios era un puesto ejecutivo, es un puesto de actividad y eficacia de función y actuación. O sea, lo que está queriendo decir es que Él está ejerciendo dominio y función, no que está pasivamente ahí esperando a ver cuándo va a poder volver o va a ejercer. No, ya está ejerciendo. Eso es lo que significa. En la parte que dice porque en el catecismo estoy leyendo, ¿no? Sí. Para demostrar que Él es la cabeza de su iglesia, por medio de quien el Padre gobierna todas las cosas. Entonces, por medio del Señor Jesucristo, que vemos que está gobernando todas las cosas. No sé si tenés Colosense 1:18. No me lo diste, pero... Ah, no te lo di. Uy, no. Disculpa. Pensé que lo había dado el texto. Colosenses 1:18. Sí. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Ahí está. Entonces, y vamos a leer otros textos, ¿qué te parece? Esto creo que yo sí te lo di. Hechos capítulo 2, versículo 33, me parece que yo te lo di. 33, aquí lo tengo. Así que siendo ensalzado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Creo que me equivoqué el texto, eso también lo he guardado, es para después. Creo que los beneficios. Igual, perdón, pero no era para acá. Tenémelo guardado para dentro de un ratito. Okay. Filipenses 2, 9 y 11, sí. Sí, la genosis. Sí, eso. Dice: y por lo cual Dios también le ensalzó soberanamente y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahí está. Hermoso ese texto. Sí, es verdad. Y Efesios 1, 20 al 23 era, ¿no? Porque en medio del 22 vamos a hacerlo hasta el 23. Sí, nos podríamos frenar en cada texto a hablar, ¿no? O sea, además lo que hablan de Cristo. Efesios 1 del 20 al 23. Sí, 1, 20 al 23. Dice:
la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, mas aún en el venidero. Y sujetó todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Así es, amén. Bueno, vamos a repasar un poco entonces esto que estamos viendo. La pregunta número 50 es. Sí. Entonces vamos a hacer un repaso de todo esto. ¿Qué quiere decir entonces que se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso? Bueno, que está gobernando, estamos viendo. En el sentido que, bueno, no en el sentido, vamos a decir ahora físico que lo veamos, aunque físicamente Él está allá, en el espíritu y en el cuerpo, sí físicamente, pero no acá. Está en el sentido metafórico, podríamos decir, gobernando. Eso es lo que estamos viendo ahora, tratando de entender. ¿Sí? Sí. Lo podemos ver en la misma Biblia, cuando la Biblia dice Dios tiene cuerpo. No, pero Él está gobernando. Lo mismo, Jesucristo sí tiene su cuerpo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, pero estar sentado no significa en el sentido físico como ahora que estoy sentado, así. Sí, reposando. Sí, no, que significa en el sentido que para que la Tomó iglesia lugar, como sí, que tomó tomó lugar de lugar. gobierno. O sea, para que podamos entender que el Señor Jesucristo está gobernando, como dice Mateo versículos 28 y 18, que todo dominio y autoridad se le ha dado. ¿Pero dónde? No solamente en el cielo. Dice, bueno, está reinando en el cielo. No, Él dijo y en la tierra. Se le dio. Entonces es importante. Algunos creen que está en el cielo nada más. Y sí, y está bien. Pero solamente y en la tierra. O sea, Él está rigiendo. ¿Te acuerdas Salmo 2 que hablaba sobre eso? Creo que Daniel también, que vimos en la época que, bueno, Él está gobernando, tanto en el cielo como en la tierra. Eso es lo que significa lo que creemos nosotros, que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, es que Él está ejerciendo el gobierno. Y nuestra confesión bautista del año 1689, en el capítulo número 26, párrafo número 4, Confesión Bautista de Fe de 1689, capítulo número 26 de la Iglesia. Y en el párrafo número 4 dice lo siguiente: la cabeza de la Iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la Iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, recordemos que la confesión en esa época, la mayoría creían que era el Papa, o sea, no me voy a profundizar en esto, pero era una confesión, o es una confesión que media apologética, ¿no? Ajá. Entonces en esa época se creía que era el Papa. Bueno, si ustedes ven una foto ahora, cuando hablamos de la entronización, busque la palabra entronización en el Google y aparece la foto de un Papa sentado. Sí, ponga entronización y va a aparecer eso. O sea, yo no sé si lo anoté o lo puse por ahí, lo que significaba entronización, pero en sí entronización era acá lo anoté. Es la ceremonia de inauguración donde vamos a decir, ahí aparecía, vamos a decir, con un líder religioso. Pero sí, ahí aparecía vamos a decir, con un papa. Vamos a decir. Se sienta formalmente en su trono a reinar. O sea, eso es cuando el papa se sienta, él se entrona ahí en el lugar y se entrona como el vicario de Cristo, el representante de Dios. Ustedes saben, no estoy diciendo nada. Bueno, pero hablando de la entronización de Cristo, es esa ceremonia que se llevó arriba con el Señor Jesucristo, no con un papa. El Señor Jesucristo es el que ocupa, se sentó formalmente ya a gobernar y a reinar. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora acompañamos esto con la Confesión Bautista de Fe de 1689, creo que la de Westminster también está a la par con esto. Ahora, si todo esto es verdad,
Y fíjate que vimos ahí en la confesión, que Él se ha dado todo el gobierno de la iglesia. Y Él está suprema y soberanamente investido. ¿Mm? Él es la cabeza de la iglesia. Escuche, me voy a frenar un poco acá. Yo creo que la mayoría de las iglesias diría amén a esto. Que Él es la cabeza, Él es el rey. No son las iglesias reformadas. Si estas verdades son absolutas, entonces tendría que tener aplicaciones prácticas dentro de la iglesia. ¿Mm? No solamente vamos a hacer un estudio teológico que estamos haciendo esta noche acá. Estas verdades tienen que aplicarse dentro de la iglesia, y no solo dentro de la iglesia, sino en cada nueva creación, cada cuerpo, cada individuo que se dice que forma parte del cuerpo de la iglesia. Si yo, vamos a decir, si tengo la cabeza, y mi dedo o mi pie dice, no tengo ganas a veces de estar en este culto, me quiero ir por ahí a caminar, y se me va, es imposible. Ya sabemos que dice 1 Corintios, todo el cuerpo está sujeto a la cabeza. Todo es en amén a esto. Yo no creo que ningún cristiano va a decir que no. Ujú. El asunto es que en lo práctico no sucede así. Podría hablar de mucho cuando Dios dice una cosa y la persona dice, creo que no es así. ¿Por qué? Porque no está sujeto a la cabeza. ¿Sí? Entonces, ahora eso como individuo, pero como iglesia, vamos a decir, si toda la iglesia reconoce que vamos a decir que el Señor Jesucristo es la cabeza, no un líder religioso, tampoco la cabeza es un pastor, sino que la cabeza es Jesucristo. Y sí puso líderes que son conocidos como pastores o ancianos, o los que están liderando ahí, tanto los pastores o también los que están con ellos, los diáconos, que puso para gobernar, ¿no? Entonces, escuchen, dentro de una iglesia, esto es importante lo que creemos nosotros, vos tenés una aplicación como iglesias bautistas particulares. Si Cristo es la cabeza, ¿por qué a veces mucho desorden? Porque dentro de la iglesia hay creyentes y no creyentes, y dicen que todos forman parte del cuerpo o están dentro del nuevo pacto. Y no es así. Dentro del nuevo pacto solamente que hay creyentes que han nacido de nuevo, han confirmado su fe, bautizándose, forman parte de una membresía. Esto, por eso tiene que, no es solamente estamos estudiando, sí, Cristo es la cabeza, sí, que si Cristo es la cabeza, entonces si Él está gobernando con él como cabeza, la iglesia debe obedecer esto, no hay inconverso. Aparte, claro, el cuerpo tiene que ser un cuerpo sano, una persona que está injertada en el cuerpo, no puede ser algo externo. Entonces, un incrédulo, una persona que no ha sido regenerada, no puede pertenecer al cuerpo de Cristo. Sí, solo que algo puedo explicar. Un paido bautista tiene sus argumentos. Vamos a decir, un pentecostal diría que trigo y cizaña están dentro del gozo. Y sacan ese argumento diciendo así. Y no es así porque ya le explicamos unas parábolas hace mucho tiempo que no es así. Eso va a ser cuando Dios recoja todo. Y eso está en el mundo. Está dentro de la iglesia. Un paido bautista diría que no, que el nuevo pacto es una recapitulación, o vamos a decir, del antiguo pacto, que había la circuncisión. Ahora es el nuevo, así como estaban circuncidados, todos formaban parte del cuerpo. Dentro del nuevo pacto también, entonces había estaban todos circuncidados, ahora los que están bautizados forman parte del nuevo pacto, etcétera, 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 etcétera. Sí. Tiene sus argumentos, ¿sí? Pero nosotros creemos que si Cristo es la cabeza, por eso yo tenemos leyendo ese que vos tenés ahí, más adelante, en la pregunta 70 y pico, vamos a hablar, ya no voy a leer lo que dice ahí porque él va a defender el paido bautismo. Entonces, si esto es verdad, por eso me frené porque estamos leyendo algo que parecía doctrina, pero también tiene aplicación. Si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo viviente de regenerados, porque un cuerpo, vos no podés tener una mano que está muerta, podrida, ¿no? A menos que se ampute, entonces no tiene lógica. También tiene que haber disciplina dentro de un gobierno. ¿Y a quién vas a disciplinar? Un inconverso es imposible. Porque ¿cómo lo vas a disciplinar si dice, no, yo quiero, vengo, no vengo, escucho, no me sujeto? Entonces, dentro de la iglesia tiene que haber, más a decir, disciplina, ¿sí? Para poder mantener esa santidad dentro de la iglesia. Y es así como Cristo gobierna su iglesia. Entonces es importante eso. Y él ha puesto, vamos a decir, estos pastores o líderes o presbíteros para que gobiernen y regulen. Y voy a cerrar con esto, podríamos hablar mucho. Esto es eclesiología.
pero ya que estamos, vamos a hablar la forma del sistema de adoración pública y religiosa. O sea, el culto que tenemos los domingos. Eso no se hace al antojo del pastor o a la carta de la iglesia como quiera. No, es como Dios. Dios dijo, es así, así, así quiero que me adoren. Entonces todo esto tenemos es importante que lo entendamos. Cuando hablamos siempre creo que del servicio de adoración pública, fíjese lo que pasó en Número capítulo 10 con los hijos de Aarón, que eran Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño y dijo no. Dios. Entonces así, creo que Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 también dice que no pondrás ni quitarás para que no te vengan a mentir. Entonces es solamente lo que Dios manda, lo que dice 2 Timoteo 3 versículo 16 al 17. O sea que son menos por medio de la palabra de él. Entonces, esto lo añadía solamente a modo de repaso porque es importante que podamos entender esto, que si Jesucristo está gobernando y Él es la cabeza, la iglesia debe obedecer y sujetarse en todo a lo que dice. Por eso que, sí, cualquiera dice, sí, Jesucristo está sentado, sí, Jesucristo es la cabeza. El asunto está siendo gobernado por la palabra de Dios, tu conciencia está sujeta a lo que el Espíritu Santo te dice, te muestra por las escrituras, y la persona mira y dice, no, todavía no. No, esto es cuando yo entiendo que estoy gobernado, que yo no vivo más, yo debo llevar todo pensamiento a Cristo. ¿Por qué está diciendo esto? Porque desde el sentido teórico, sí, todos decimos amén. Es teoría, doctrina, el asunto es la aplicación en nuestras vidas. Entendemos que Él está gobernando, que está rigiendo. Entonces, y mira, ¿cómo es esto? Bueno, porque vamos a ver dentro de un rato, que Él derramó su Santo Espíritu de nosotros. Entonces, esto no es una comunidad que como se juntan los viejitos en el club, no sé si hay por acá o en tu país, donde se juntaban cuando están muy viejitos y se juntan a jugar las cartas y forman parte de un club y toman unos traguitos y se van. Esto no es, la iglesia no es así. Es el reino de Dios, o sea, de alguna forma visible acá por medio de sus hijos, es el cuerpo de Dios. Y tenemos que anunciar. Entonces, Él es el cabeza, y la iglesia, podríamos decir, es la nueva humanidad, el cuerpo de Cristo que anuncia ya esto. Y si hay una de las funciones que tiene la iglesia, si Él es el cabeza, es anunciar todo lo que Él mandó. ¿Y cuál es? Bueno, que esta humanidad debemos proclamar el Evangelio, que se rinda a los pies de este rey que ha vencido la muerte, ha vencido a Satanás, el pecado mismo. Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz Ahí admirable. está lo que dice Pedro, ¿no? Capítulo 2, muy bien. Entonces, de ahí vamos a cerrar la pregunta número 2. No, perdón, la pregunta número 1, que es la pregunta 50, ¿no? O 51 la tuya. 50. 50. Vamos a hacer con la pregunta número 51, por favor. ¿De qué nos sirve esta gloria de Cristo nuestra cabeza? Respuesta. Primero, para que por el Espíritu Santo derrame en nosotros sus miembros los dones celestiales. Y segundo, para protegernos y ampararnos de todos nuestros enemigos. Ahí está. Hay, voy a leer esta, la que dice así, pregunta número 51. Dice, ¿de qué nos... No, perdón, yo voy a leer esta, la 50, la mía, la del Catecismo Bautista. ¿De qué nos aprovecha esta gloria de Cristo? Nuestra cabeza, o sea, ¿tiene algún beneficio para nosotros? Sería Así es. En primer lugar, dice, Él derrama virtudes celestiales sobre nosotros, sus miembros, por medio de su Espíritu Santo. En segundo lugar, nos escuda, defiende de todos nuestros enemigos con su poder. Entonces, hay muchísimas más todavía, yo creo que está resumido esto. Pero Él derrama, vas a decir, sus virtudes, no sé qué aparece en la tuya, dones. Sí, dice dones. Bueno, Él derrama dones. Yo me acuerdo que dice que Él dio regalos o dones en Efesios capítulo 4, versículo creo que del 8, 9, a la iglesia. Y uno de esos fueron los pastores, evangelistas. No solo eso, individualmente todos tenemos un don. Nadie puede decir que Dios no nos dio un don. Ahí sí, si querés podés leer Hechos 2:33, que era. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Así que siendo ensalzado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Sí, el Espíritu Santo. O sea, nos ha dado su Santo Espíritu. Por eso creo que en una parte dijo que era necesario que Él se fuera para enviar su Santo Espíritu. Sí. Ahí te digo yo, cuando, ¿sí? Te digo. Sí. Entonces, si querés,
Lo voy a enfocar. Sí. Entonces, en primer lugar, Él derrama virtudes celestiales. Cuando quieras, hacerlo. ¿Sí? Derrama virtudes celestiales. O sea, nos dio dones a todos. ¿Sí? En primero, o sea, uno de los beneficios que nos dio son esos dones. O sea, ¿qué nos aprovecha a nosotros que Él está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso? Bueno, que Él está gobernando, que Él es el cabeza de la iglesia, ¿no? Y gobierna todas las iglesias, a todas las iglesias. Entonces estábamos viendo que en primer lugar, o sea, uno de los beneficios que tenemos que nos ha dado virtudes o dones a la iglesia. Creo que es en Efesios capítulo 4, y el versículo 11, que dice así. Y eso que de que subió, que es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad, la fe, el conocimiento. Bueno, sigue hablando, ustedes conocen. Entonces Él nos dio dones y virtudes, cada uno tenemos un don para la edificación del cuerpo de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, estamos diciendo que nos dio su Santo Espíritu. La iglesia no se gobierna por sí mismo o con la Biblia sola, sino que tenemos su Santo Espíritu que nos ha derramado, como dice, creo que Juan capítulo 14, Juan capítulo 15. Él nos guía a toda verdad. Él nos también nos disciplina de una forma a nosotros. Entonces, Nos da fuerza, perdón, pastor, nos da fuerza porque esto que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Justo lo que hablaba el domingo, es verdad. Y me seréis testigos, ajá. Sí, todo eso es verdad que decís. No lo hace el hombre por sí mismo. Él nos da el que usa la fuerza para morir o ser testigos, los mártires de él. Amén. Entonces, eso sería todo lo que él logró, vamos a decir, sus frutos, sus virtudes y su justicia y todo lo que logró, se lo imputa a la iglesia, se lo da para que la iglesia esté gobernando acá. ¿Sí? Entonces tenemos eso, vamos a decir, esas virtudes que él ganó. Entonces eso nos aprovecha a nosotros, es un beneficio, porque de alguna forma no es que nosotros se fue y dice, bueno, ahora va a ver cómo la iglesia logra llegar al cielo. Él abrió el camino, no. Él nos da su poder, en su Santo Espíritu. ¿Sí? Y en segundo lugar, ¿qué hace? Bueno, sin también hablar de los frutos del Espíritu que nos da, ¿no? Así es. Entonces, da muchas cosas, acá aparecen algunas cosas, pero otra de las cosas, en segundo lugar, nos escuda, dice, y defiende de todos nuestros enemigos con su poder. Entonces tenés Juan capítulo, creo que era 10, versículo 28. Sí, Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hablando de mis ovejas, oyes mi voz. Entonces, si podés leer Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. ¿Sí? Sí. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí está. Los dos textos. Hay muchos más, pero lo que significa es que Él nos va a proteger de nuestros enemigos. Escuche, proteger de nuestros enemigos no significa protegernos, vamos a decir, de las acciones o cosas que nos hagan ellos, porque muchos de los cristianos han muerto. O sea, a ver si tengo un texto, creo que es en Romanos capítulo 8, versículo 34 más o menos, dice así. ¿Quién se condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es beneficio, intercede. ¿A dónde está Él? A la diestra. Pero escuche lo que sigue diciendo. O sea, Él está gobernando, está a la diestra, entonces no nos sucede nada. No. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Por más que Él está gobernando, ¿qué pasa? Tribulación, o sea, sufrimiento, angustia, persecución,
significa que todas estas cosas van a venir. Hambre. Dice, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Acuérdense, Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ahora, ¿significa que no nos puede suceder? No, todo lo contrario. Como vimos la prédica el domingo pasado, Cristo nos invita a padecer con Él. No solamente nos fue concedido que creamos, sino que padezcamos con Él. Ahora, ¿cuál es la promesa? Bueno, la promesa que a pesar de que sufra, muchos se vayan, como vamos a ver el domingo, como Pablo se quedó solo, la promesa es que Él no nos va a dejar. O sea, nadie te va a separar. ¿Por qué? Porque, como incluso Pedro en los negocios, aún así, porque ¿qué dice Hebreo capítulo 7, versículo 25? Dice que Él está intercediendo por nosotros de día y de noche. Así es. Entonces, de alguna forma es segura la perseverancia de los santos, incluso en la aflicción y la muerte. ¿Hasta qué? Para que podamos llegar. Eso es lo que significa. Él está gobernando, no va a permitir. Porque le digo, ya termino con esto. Si vos querés leer un texto. Nada de lo que pase. Si fuera nuestra fuerza, muchos hubiéramos quedado ahí como con la carne postrada ahí en la tierra. Porque hubiéramos muerto en nuestra voluntad. Claro. Entonces, lo que es seguro es que Él está gobernando, Él está intercediendo, tenemos su Santo Espíritu, de alguna forma, no sé cómo podríamos decir, el pecado nos tira, al suelo nos desparrama, nosotros nos volvemos a levantar, Él nos hace fuerte la frente como esos profetas, para que sigamos avanzando. En el sentido de eso es que tenemos ese beneficio, Él está gobernando. Viene y dice 1 de Pedro 1:5. A ver si lo puedo encontrar. Pero lo hemos leído tantas veces. ¿Primera de qué, Pedro? 1:5. Yo aquí lo tengo. ¿Lo tenés? A ver, Sí. que sois Que guardados sois guardados por el poder de Dios por fe, para la salvación que está aparejada para ser revelada en el postrémino tiempo. en el tiempo posterior. Soy guardado ¿por qué? Por el dunami, o sea, el poder de Dios. O sea, ¿quién es el que, vamos a decir, preserva? Dios. O sea, preserva es, vamos a decir, el que pone una guardia. Ajá. Ahora, ¿quién es el que persevera? La iglesia. Él dice, yo te voy a cuidar, ¿sí? Soberanía de Dios. Responsabilidad tuya, ¿cuál es? Bueno, persevera. ¿Cómo es esto? Bueno, eso, dice, no, pero libre albedrío, sí. Dios es el que preserva, cuida. Yo te voy a cuidar mientras vos andés por acá. Tengas fe y caminé, yo te voy a preservar, que ninguno se te va a poder meter ahí, pero vos tenés que caminar por acá. Preservación de Dios, perseverancia del santo es la responsabilidad. Y miren, lo voy a leer el texto. Soy guardado por el poder de Dios. Ahí está la preservación de Dios, que Dios guarda. Se llama poner, si ustedes lo buscan en el griego, significa poner un ejército, protege. Pero, ¿cómo lo hace? Mediante la fe. El cristiano tiene que creer todo lo que dice Dios en su palabra y caminar en lo que dice. Entonces somos preservados creyendo lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué vamos a lograr? Bueno, alcanzar la salvación. No, yo ya la tengo. Bueno, pero si vos la tenés, vas a caminar por lo que Dios dice. Y vas a creer y vas a alcanzar esa salvación que Él te prometió. Porque dice, está preparada. No que yo no la tengo. Sí, claro, ya en Cristo. Pero si vos la tenés, ya tenés el Santo Espíritu, está preparada para que vos entres a ese lugar. Pero tenés que caminar. Por eso dice, no, hago esto, cumplo este mandamiento. No se trata de eso. Que vos vas a perseverar hasta el final. Y va a ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces Él está gobernando la iglesia, y Él está rigiendo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad. Si hay un rey de gobernar, muchas veces el ejemplo que vos das vos, en un trabajo, amado, usted está en un trabajo y usted una vez le dijo a un jefe, no, ¿sabes qué? Yo no quiero ir. No, ¿qué pasaría? Usted tiene que pedirle, no, jefe, y de verdad, tengo esta enfermedad, o con mostrar un parte médico o lo que sea. Exacto. ¿Sí? Pero no lo hace. Pero fíjense como la iglesia dice que sí, hace lo que quiere,
cualquier cosa dentro de la iglesia. Porque como el castigo no se recibe en el Como ese momento, eclesiastés, sí, es verdad. entonces lo que pasa, en cambio, si a un jefe le dice, no vengo, bueno, lo echa porque la disciplina llega automática, fuera, consigo otro. Pero como no llega la disciplina como cristianos en el momento, entonces... Entonces son las personas pueden hacer promesas y no cumplirlas. El gobierno puede hacer promesas para que lo vio un gobierno. Si usted me vota, prometo sacar la delincuencia, erradicar las drogas, dice protección para los niños, los desamparados, mejor trabajo, salud para el pueblo. Dice, vóteme en campaña. Pues llega, tienes actitud. Me votaría, ¿no? Sí, electo Daniel. Sí, podría hacer eso. Y la gente, sí, porque todo lo que quieren es que una vez que están ahí. Se les olvida. ¿Y qué pasa? ¿Cumplen? No, por eso se les olvida y no pueden tampoco. Bueno, Jesucristo sí se sentó a gobernar, no por 4, sino eternamente, y Él cumple eso. Dice, yo les voy a proteger, pero deben andar por acá. No me va a pasar nada, me va a dar auto, carro, no. Todo lo contrario, no es posible que no tengas nada de esas cosas, te saque todo. Sí, exacto. Pero sí una cosa, te asegura la salvación eterna. Y una paz, una tranquilidad. Sí, y ya de este lado del sol y en el día de la manifestación. Entonces, tenemos que entender eso, que, vamos a decir, vamos a decir, aunque puede haber, el enemigo puede hacer un daño físico, pero no es permanente porque se termina con la muerte. Así es. ¿Sí? Ahora vamos a por la última pregunta que habla ahí. Sí. Y dice la pregunta 50 o 51, es para vos. Yo me pasé. Para mí sería la 52. 52 para vos. Sí. Sí, para mí es 51. Dice, pregunta, ¿qué consuelo te ofrece la vuelta de Cristo para juzgar a vivos y a muertos? Respuesta, que en todas las miserias y persecuciones, con plena confianza, espero del cielo como juez a aquel mismo que primeramente se puso delante del juicio de Dios por mí y alejó de mí toda maldición, el cual echará a todos los enemigos suyos y míos en las penas eternas, y a mí, con todos los elegidos, me conducirá al gozo del cielo y a la gloria eterna. Esto volvía para atrás la Biblia porque me hace acordar lo que leí anteriormente. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo número 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que también que resucitó, el que además Creo que algo pasó, no sé qué pasó. Se cayó el micrófono. Se cayó, bueno, lo tengo acá. Dice, a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. No. El catecismo de Bautista de Hércules Collins dice lo siguiente. ¿Qué consuelo tienes por el regreso de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos? Dice lo siguiente. Entonces, el catecismo bautista particular, el catecismo ortodoxo de Hércules Collins, estamos leyendo, y también el catecismo de Heidelberg. Pero esta pregunta dice, ¿qué consuelo tienes por el regreso de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos? Dice que en todas mis miserias, persecuciones, espero con la cabeza en alto aquel que en el pasado se entregó a sí mismo al juicio de Dios. Por mí y quitó de mí toda maldición, quien vendrá como juez desde el cielo para echar a todos los enemigos suyos y míos a penas eternas, pero en lo que a mí respecta, para trasladarme con todos sus elegidos a sí mismo a gozos celestiales y a la gloria eterna. Bueno, amados, esta es la promesa que tenemos nosotros, es la esperanza de todo cristiano, que es que si Jesucristo vino una vez, va a venir otra vez. Entonces es la esperanza que abarca todo cristiano. ¿Cuál es? Bueno, es la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Ahora vamos a leer algunos textos. Como Mateo 25, ¿vos tenés? Sí. A ver, versículo 32, léeme. ¿Y tenías otro más, 34 o no? 32. A ver, 32 al 34, a ver. Dice, y serán juntadas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda.
Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí está. Podríamos hablar mucho sobre eso, porque por eso dije, hay algunos que creen, vamos a decir, en un milenio futuro y sacan de Mateo 25, que vamos a decir varias cosas. Uh-huh. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí porque no es una serie de escatología. Uh-huh. Lo seguro es que tanto cualquier denominación creemos lo mismo. ¿Cuál es? Que Jesucristo va a venir. Así es. Ahora yo soy la posición, lo digo abiertamente, aminalista. Creo que cuando Jesucristo viene juzga a todas las naciones, no que está hablando a cierta nación aparte y después, o después viene para juzgar, se lleva a ciertas partes y después juzga a Israel. No, viene a juzgar a todas las naciones ahí. Así es. ¿Sí? Lo importante es de qué lado va a estar usted ahí en ese día de juicio. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces se avecina un día o un juicio final donde por medio del Señor Jesucristo, escuchen bien porque Jesucristo ya no va a venir más como el Cordero que quita el pecado del mundo. Uh-huh. Jesucristo va a venir como juez. Creo que en el libro de Juan capítulo 5 lo mismo dice. Él va a venir a juzgar. ¿Quién? Dice, a mí se me ha dado toda potestad, incluso de juzgar. Él va a estar, creo, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. En adelante dice el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La salvación es por gracia, pero para buenas obras. Por eso, si usted es un cristiano y dice, no, que el Señor me... ¿Sabe por qué lo digo? Mire, porque conozco muchas personas que dicen que son cristianos, ahí te dejo. Y yo por ahí los veo y dicen, no, yo soy cristiano. Amados, hay iglesias que incluso hay homosexuales adentro de la iglesia. Y dicen, no, Dios me salvó, y ustedes los ven y hablan como mujeres, se mueven como mujeres. Hay gente que sigue con sus cosas, con sus vidas. Lo único que sabe que hicieron, no sé cómo lo hicieron, retitulizaron las cosas mundanas con un título de piedad cristiano. El rap cristiano. No sé, y toda la cumbia cristiana. Y todas estas cosas las cambiaron de una forma más piadosa y moralista. No, amado, no hablamos de un moralismo, hablamos de un cristianismo donde el Señor regenera nuestro corazón. Entonces vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Puedo hacer un comentario, sí, pastor? Sí. Me vino a memoria algo que dicen, únete a tu enemigo y vencerás, algo así. Es como que eso hubiese hecho Satanás, ¿no? Unirse para Justo hacer... el domingo vamos a hablar un poco de eso, de lo que hacen las iglesias, el pragmatismo religioso. Para causar división sí. a la misma iglesia. O sea, sí. Satanás hizo eso. Lo que era, digamos, adoración, de alguna manera, lo que nosotros cantamos himnos y de todo, de alguna manera él llegó a las iglesias a unirse en eso de la adoración y causó división y la desvió totalmente. Porque en el principio él los mataba, en el libro de los mártires. Se dio cuenta que la sangre de los mártires hacía crecer más la iglesia, la persecución. Entonces lo que dijo, decidió meterse, sentarse. ¿Por qué dice? Y dice, el anticristo que buscará hacer, sentarse ¿dónde? En el templo, dice Segunda de Tesalonicenses. ¿Qué dice? Y se sentará y hará milagros. Y bueno, se decidió meterse adentro de la iglesia y cambiar. ¿Tenés texto? Hay varios textos. Aquí tengo Primera de Tesalonicenses 4, 16. A ver.
Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está. Ese es uno de los grandes textos, Filipenses tenés 3, 20 y 21. Ese es uno de los textos que conocemos, escuche. Ay, no voy a poner a hablar de ese que hablan por ahí las iglesias dispensacionalistas del rapto secreto, pretribulacional, ¿no? Nosotros también dicen, ustedes no creen, sí, nosotros creemos en un rapto, pero ¿qué dice ahí en el texto? Y estarán siempre, o sea, nosotros creemos que vamos a recibir al rey que viene y viene él a juzgar y a reinar ahora, ¿no? Que hay un lazo de 7 años y 1000 años. Así es. Entonces, pero sí creemos, quiero que aclarar eso porque por ahí dicen, no, ustedes no creen. Creemos que Él viene, la iglesia de ese rato, en esa iglesia cerrar, es vamos hasta recibir y venimos. Es cuando ustedes golpean a alguien y viene y visita acá, hacen así. Y golpean, ustedes abren la puerta, oh, ¿cómo? Y él viene ya y se queda. Así es. Es una forma como cuando vos te fui a recibir al aeropuerto. Ajá. Y venís. Bueno, eso es lo que vamos a recibir a la persona para que venga y se quede. ¿Sí? Tan lindo, ¿cierto? ¿Tan lindo? Sí, qué belleza. Bueno, esa es la idea. A ver, Filipenses 3, 20 21. Mas nuestra conversación es en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación de su poder, por el cual puede también sujetar así todas las cosas. Así es. Y segundo de Pedro capítulo 3, versículo 4 al 15. No sé si lo querés leer, es largo. Sí. ¿Lo querés leer? Bueno. Segunda de Pedro, sí, dice. No me freno a explicar cada texto porque si no terminaríamos más. Y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento de él? Porque desde el día en que los padres se durmieron, todas las cosas perseveran así como desde el principio de la creación. Porque ellos ignoran esto voluntariamente, que por la palabra de Dios los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Pero los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas amados, no ignoréis estas cosas, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán eternamente quemadas. Pues, como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santa conversación y piedad, esperando y apresurados para el advenimiento del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva según su promesa, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis de él hallados sin mácula y sin represión de paz. Y tened por salvación la larga paciencia de nuestro Señor, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahí en el texto, entonces ahí podríamos hablar bastante, Un pero sermón. sí, igual creo que en el canal está primera de Pedro y segunda de Pedro, pero una de las cosas que Pedro anuncia y hay burladores. Dice, ¿cuándo será ese advenimiento? Y de alguna forma empiezan a burlarse. Pasó tanto tiempo, Claro. podríamos decir más de 2024 años, un poco más, menos. Y dice, ¿cuánto? Pero tengamos en cuenta que él la prometió que venía y vino, y la segunda venida lo mismo. Entonces, más allá de lo que dice el texto, todo lo que dice ahí, que es largo, me llama la atención lo que él dice, si esto es verdad, o sea, como cristiano, y como dice Romano capítulo 8, versículo 1, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. También hay vamos a decir, aunque algunos dicen que fue añadido eso,
pero por más que no fuera sido añadido, dice, pero para los que están, los que no andan según conforme la carne. Pero eso es verdad. Si uno estamos ahí, ninguna condenación hay, si es verdad. Y Pedro también dice lo mismo, si eso es verdad, andar en santa manera de vivir, es una nueva creación. El tema el tema es la entronización de Cristo. ¿Cristo está reinando? Sí, bueno, si está reinando de verdad, estamos esperando, tenemos esa esa esperanza, esa segunda venida, no podemos conducirnos como que si Él no estuviera, o que podemos hacer, ¿qué pasa cuando Él venga? Él va a venir a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Entonces debe reinar, debemos entender eso. Ninguna condenación hay para juez como para mí, no, porque ¿quién me va a condenar? Si Él me justificó, pero si Él me justificó voy a vivir una vida conforme a eso. Él está gobernando, Él está reinando, está entronizado, ¿sí? Más allá que dice, no, no está reinando ahora en la iglesia. Bueno, si Él no reina, amado, entonces, por más que estemos divididos en estas doctrinas, Él está reinando en su corazón. Yo creo que cualquier cristiano diría, eso sí. Bueno, si está reinando en su corazón, usted debe sujetarse a lo que dice Él en su palabra. Ahora, si hay un juicio, si usted no es cristiano, usted no es un creyente, la Biblia dice que hay un juicio. ¿Para quién? Para los enemigos de Dios. Fíjese cuando dice, creo que en Salmo capítulo 10, no me acuerdo qué texto, Salmo 110 y 1 Corintios 15 dice hasta cuando ponga todo por los enemigos por estado de tus pies. Sí, van a quedar ahí. ¿Y qué dice en Filipenses 2? Que toda rodilla se va a doblar, va a reconocerle. Entonces, si usted no es un creyente, o usted no ha venido, no forma parte de este reinado, está la invitación. De alguna forma nosotros como iglesia invitamos a usted que se rinda y se postre al gran rey que es el Señor Jesucristo. Porque hay un juicio que se avecina. Y aunque nosotros esperamos a nuestro Salvador con gozo y temblor, donde Él nos va a conducir a la gloria eterna, pero también hay una condenación para aquellas personas. ¿Querés leer un texto? Para finalizar, si no tienes alguno, tengo uno. No, dale y te dejo leer. Entonces, hay un juicio que se avecina. Y nosotros, como cristianos, no nos olvidemos que si Jesucristo está reinando, aunque la salvación es por gracia, es también para buenas obras, Amén. Para las buenas obras que Él preparó desde antemano. No nos olvidemos eso como iglesia y de anunciar, vamos a decir, el mensaje, porque el mensaje de salvación es ese también. Si querías leer un texto, o sea, Mateo 25:34, ¿querés leer? No, Tito, voy a leer para finalizar, Tito. Bueno, entonces yo leo el último, Mateo 25:34, creo que vos lo habías leído. Escuche, ¿qué promesa? Bueno, acá dice que de qué nos aprovecha. Perdón, dice, ¿quién vendrá como juez del cielo para echar a todos sus enemigos suyos a penas eternas? Pero en lo que a mí respeta, dice esta parte de la pregunta que consuelo tengo, para trasladarme con todos sus elegidos a sí mismo, a gozos celestiales y gloria eterna. Tenemos esa esperanza, tenemos la esperanza de lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 34. Escuchar estas palabras. Le dirá, o sea, todos los que somos cristianos, somos creyentes y hemos creído en Él, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde la fundación del mundo. Entonces tenemos esa esperanza. Léete desde el texto para ir cerrando. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo templada y justa y piadosamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te desprecie. Muy bien, qué buen texto. Así que bueno, vamos a orar y vamos a hacer. Amado Padre, Señor, debemos tener la gracia. Gracias, Señor, porque nos permitió, Señor, tener este estudio, Señor, aprender más sobre Señor,
sobre la vida, Señor, la obra, Señor, del Señor Jesucristo, Señor, su muerte, su resurrección, su ascensión y su entronación y su segunda venida también. Le agradecemos, Señor, porque usted ha establecido un día en que va a juzgar al mundo y lo va a hacer con justicia y con esa justicia por medio de Jesucristo. Y Él es a quien usted le ha dado todo el poder y juicio por medio de usted, Dios Padre. Y en ese día van a ser juzgados no solamente aquellos que son incrédulos, sino también todos aquellos ángeles que apostataron serán juzgados. Toda la humanidad, o sea, que vivió como quiso, no se postró ante el Rey del Señor Jesucristo. Van a estar parados bajo ese tribunal donde estará el Señor Jesucristo como juez. Y Él sacará a luz todos esos pensamientos, las palabras y las acciones. Y cada uno va a recibir de acuerdo a lo que haya hecho en este cuerpo, tanto sea bueno como sea malo. Le agradecemos, Señor, porque nosotros tenemos nuestra mente tranquila, nuestro corazón y conciencia, Señor, porque por medio de Él, Señor, que hemos sido justificados, Señor. Gracias, Señor, le damos y como siempre decimos, amén. Amén. Gracias, pastor, por el estudio. Amén, gloria a Dios.